Advertencia: lo dicho en este programa está basado en experiencia personal. Queda a su discreción. Últimamente he visto mucho, pero mucho podcast. Sean buenos o no, un exceso de podcast. Y no estoy diciendo que esté mal hacer uno, pero hay que tener cierta responsabilidad a la hora de querer divulgar información, sea de entretenimiento o no. ¿Por qué? Porque si la persona tiene gran influencia y audiencia, puede generar, digamos, que mucha ignorancia en las personas si no se tratan temas con cuidado y sin haberlos estudiado. Este es el caso de la hija de Eugenio Derbez, por ejemplo, o de muchas personas que tienen dinero y equipo y saben cómo manejar la publicidad y demás para difundir información, sobre todo tan delicada como es la cuestión médica y de las enfermedades. Me parece que no cualquiera debería tener la autoridad para poder difundir su información. Es verdad que hay terapias alternativas, médicos alternativos, pero son gente que sí ha estudiado. Y un buen médico alternativo jamás te va a decir: deja tu medicina, vamos a decir, alópata, anormal, por ejemplo, de buenas a primeras, como en el caso de este señor que fue al podcast de Aileen, o Aislinn, o no sé si dije bien su nombre, de Derbez, para difundir su información alternativa. Como dirían otros que han comentado el mismo podcast, pues son gente privilegiada que está bien vitaminada y pues una enfermedad común como una gripe o algo no les hace mucho. Bueno, por poner un ejemplo, en información médica. Hay otros podcasts, por ejemplo, que ensalzan o engrandecen la narcocultura. También me ha tocado verlos y no es bueno, porque al final de cuentas es una problemática en el país. Otros que hablan de temas sociales, que se pusieron a hablar del tema sobre el clasismo, como en el caso de Hank y su compañero el Becerril, y ya empezaron a hablar de temas sociales y ser opinólogos del mismo. Psicólogos que también se ponen a hablar de temas de las identidades, sin ser sexólogos, en fin. Todo mundo somos opinólogos, yo también en algunas cuestiones, en otras como en las ciencias sociales y en la sexología, ahí sí me competen porque yo hice una maestría, estudié una licenciatura en filosofía y no estoy denostando a personas que no hayan estudiado la materia en hacerlo. Lo que sí me enoja es que no lean, que se vayan con sus creencias, que se apeguen a un sesgo de confirmación para las personas que se sienten identificadas en tal o cual contexto. Y este es el problema de los excesos de podcast. Según sé, en Estados Unidos ya está habiendo regulación para este tipo de contenido, de este tipo de programas, por el tipo de información que difunden. La gente ahorita está aturdida, asustada, enojada, y todo lo que se alinee a su cultura o en favor de, lo van a tomar como verdad absoluta, sin fijarse si es cierto o no, porque no tienen tiempo ni para leer, ni para verificar, por los horarios de trabajo, por sus quehaceres. Entonces es más fácil consumir información. En el 2016 leí un libro al respecto y decía algo muy claro. De todo lo que leí decía, en la era de la información light, al final se convirtió en superación personal ya en los últimos capítulos, como en el último ya como capítulo, pero en todo lo demás sí tenía razón. Tenemos tanta información que nos avientan como papelitos de colores y no sabemos cuál es cuál. Como dije, nos aturdimos, nos encandilamos con tanta información que ni sabemos cuál hacer caso o no. Como dije, en el cuestión médica, yo he visto médicos alternativos en mi vida y jamás me han dicho que deje de tomar mi medicina recetada por un doctor, nunca. Es un complemento porque el tratamiento homeopático es lento. A mí sí me ha funcionado, pero nunca me han dicho, deja tu medicamento, porque para una crisis inmediata lo vas a necesitar, por ejemplo, ¿no?
En los casos de temas sociales, son libros muy engorrosos y muy enfadosos con conceptos que ni siquiera vas a entender a la primera, como lo venía diciendo en mi review del libro de la rebeldía de pensar, que es un libro bastante pequeño, pero que tendré que volver a leer para entenderlo mejor, comprenderlo mejor y hablar de las identidades y de los temas sociales de buenas a primeras nada más porque está de moda reírse o criticar a la gente. Está perfecto. Hablar de una problemática social y tomársela a la ligera me parece algo bastante perjudicial, que solo por entretenimiento y monetizar y decir barrabasadas, pues es mucho, pero a la gente no le importa con tal de obtener vistas y ganancias, que esto al final de cuentas es un negocio. Pero sí me parece antiético estar difundiendo información que no es, porque se tiene el sesgo cultural, se necesita alinear con la información que ya se tiene y ver que las personas te aplauden y te ven como un referente y sentirse como alguien de conocimiento cuando no lo tiene y cuando no le invierte el tiempo. Hay personas, hay influencers que son que estudiaron esa carrera afines a las humanidades y están hablando y me parece perfecto, tienen muchas vistas, lo cual me parece favorable porque sí se necesitaba algo así. Yo hace un tiempo, cuando yo trabajaba con la doctora, le dije, ¿por qué usted no sale diciendo esto y aquello? Porque mucha gente ya se cree bióloga, se cree que hay gente que sabe de los animales o gente que sabe cómo funcionan los cromosomas, la genética o lo que sea. Porque la gente no hace caso, pero al parecer ya ha habido gente que se está especializada en ese tema y sí le hacen caso, afortunadamente. Pero eso fue allá del 2019, hace como 5 años, cuando el TikTok apenas empezaba a surgir. Y este es el problema, que denostamos lo que es la universidad, los estudios superiores, pero queremos sentirnos opinólogos de todos los temas sabidos y por haber, sabiendo que apelamos mucho a la ignorancia, a la inmediatez y a las creencias. Leer materias difíciles como son las sociales no es algo bonito, es algo bastante choqueante, hasta incluso para los que estamos especializados en una carrera de humanidades, porque no siempre van a ir acorde a nuestras creencias. A lo mejor va más allá y nos dejan ignorantes también, pero eso no quiere decir que los autores también sean ignorantes y lo podamos comprobar. O sea, todo está hecho por humanos, pero hay que tener la suficiente capacidad para poder dudar de lo que estamos haciendo. Y sí me parece algo muy excesivo con esto de los podcasts. Ya excedió. Pero ¿qué pasa? La gente con dinero como que apenas empezó a darse cuenta que era una manera de difundir información. Porque el actor, el artista ya tiene su podcast aparte y tiene sus invitados. Y está bien, como dicen, por mero entretenimiento está perfecto. Cuando hablas de cosas que ya tienen una trascendencia seria, hay gente del espectáculo que sí estudió y tal vez sí tenga credibilidad. Pero en este caso, vuelvo y repito, como le dije de Eugenio Derbez, que ni es médico, ni el otro señor que se pasó la carrera de noche, yo creo, no tienen ese poder y esa autoridad. Por eso muchos que les están contestando se enojan bastante. ¿Cómo te atreves a decir eso cuando hay gente muriéndose en los hospitales o luchando contra una enfermedad, etcétera? Partiendo de eso, hay otros profesionales de la salud, por ejemplo, que se vuelven bastante paternalistas en su forma de hablar. También lo vengo a criticar. Que dicen, ay, mi amor, fíjate, no, pues sí, mira, jajaja. Es que en el caso de este psicólogo famoso, en su podcast, uno que está calvo, ya saben de quién puedo hablar, de Adrián Salama, que se me hace bueno, pero también deja entrever cuál es su postura, su forma paternalista. Es todo lo que le critico, porque a mí me entretiene, y él mismo lo dice, es entretenimiento, pero es tu fito de paternalismo como que a mí no me va, que te diga, ay, mi amor, como si fueras una persona no pensante. Claro que todos somos pensantes, claro que sí, pero hay que saber cómo pensar, hay que cuestionarnos. Pero sí, el paternalismo tampoco ayuda.
como también vuelvo a citar psicólogos que hablan de temas de género y tampoco saben. De igual forma, y ya, más porque un psicólogo lo dijo. Vuelvo y repito, como profesionista yo también puedo tener fallos. Estoy un poco oxidado en esas cuestiones, por eso dije, hay que volver a repasar, como ese libro que acabo de mencionar, La rebeldía de pensar, y lo dije en mi review, estoy oxidado en esto. Hay que ser éticos, decir, esto sí sé, esto no sé y esto lo desconozco. ¿Por qué? Porque no estás ofreciendo información falsa, no estás llenando de expectativa a tu audiencia. Entonces, ¿es malo el exceso de podcast? Sí y no. ¿Se debe regular? Sí. Sobre todo en cuestiones como la medicina y eso, y en cuestiones sociales también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fomentan el discurso de odio, la suerte de libertad de expresión, pero desde la ignorancia. ¿Sí? Y la celebramos la ignorancia. Nos sentimos bien porque ya nadie nos cuestiona ni nos pone en juicio lo que estamos diciendo. Ha habido de todo en mi caso. Me han felicitado, me han dicho que estoy bien pensante también. Y demás, a esto es lo que uno se arriesga, pero tratas de respaldar, al menos yo, si voy a dar una información importante, como el libro que estoy leyendo ahorita sobre este daño irreversible, que a mí también me está haciendo daño irreversible por leer esa cosa, pero bueno, porque dicen, si yo me pusiera a hablar del libro sin leerlo, pues ahí no estaría bien, como el video de que ya también le hice su comentario, el de la chica del pelo azul y el zapatero. No lo había visto el video, dije, bueno, comenté en un canal, dije, pues que te tiene que valer si el servicio te lo dan, si te lo dan eso de que no te hablen por tus pronombres, eso válgate que eso mientras te den el servicio. Pero ya lo vi y la verdad sí se me hizo un comportamiento excesivo de parte de la chica simplemente por unos zapatos. O sea, si le hubieran negado el servicio desde el principio por ser quien es, ahí sí es discriminación. Pero pues bueno, ahí está el video si lo quieren ver. Por tomar un ejemplo, vaya. Siempre hay que ver y dudar antes de antes de asegurar o de afirmar algo. Siempre, porque si podemos cometer errores, todo el mundo los cometemos. Pero no dejarse llevar por un programa que viste en internet. Comparar, ver la información y entregarse su propio criterio. Y ya está.